El aborto y los derechos del no nato. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, que semana a semana usted nos recibe y nosotros con mucho gusto le transmitimos las inquietudes, las respuestas, lo que usted mismo nos sugiere a los diferentes correos electrónicos, al teléfono que usted ya conoce, que aparecerá en la pantalla, y que hoy vamos a tocar este tema tan controvertido, tan importante, tan de esencia de derecho familiar, que involucra a la mamá, al papá, a los hijos, por supuesto a la sociedad y al Estado, dado que cuando se habla del aborto hay 1000 opiniones, y cuando se complementa con la hipótesis del no nacido, plantean cuestiones que usted va a escuchar, sobre todo las respuestas, en primer lugar, de la maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como ustedes saben es la mejor de Latinoamérica y que cada día, a través de estos programas y de la forma en que lleva sus planes de estudio, sigue estando a la vanguardia, no solo en el país, sino también fuera de él. La maestra nos honra con su presencia, con sus conocimientos. Ella es experta en derechos humanos, profesora de filosofía del derecho, por supuesto de derecho familiar, y eso le da unas características, una autoridad moral para emitir opiniones objetivas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con los conocimientos. Pero el tema, el aborto, lo que esto implica desde el punto de vista, para empezar, médico, nos ha hecho ir en apoyo, en auxilio de un médico egresado de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, que en este caso es el doctor Julián Huitrón Roy, que me voy a permitir presentarles. Primero a la maestra León Uribe. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a por usted, acompañarnos, doctor. Como siempre, Gracias. Tan generosa con su tiempo para la UNAM. Encantada. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Seguramente que las opiniones que le expreses a el distinguido auditorio serán muy importantes, sobre todo porque tenemos el privilegio, es la segunda vez, que un médico egresado de la UNAM, así como en el pasado lo fue el doctor Jaime Berumen Campos, que ustedes recuerdan, él incluso nos habló sobre biología molecular y las pruebas del ADN. Hoy vamos a tener el conocimiento, vamos a tener la información precisa sobre el aborto, porque en realidad es una palabra que se ha usado tanto que se ha desgastado. Todo mundo cree, o la mayoría que hablan de aborto y saben lo que dicen, y no reparan, por ejemplo, en que la ignorancia puede llegar a tal nivel, como recientemente, ustedes lo recuerdan, ocurrió con este caso de las mujeres de Guanajuato, que vamos en su momento a traer a colación. Pero, doctor Julián Huitrón, gracias. ¿Quiere usted decirle algo a la audiencia que nos recibe en su hogar? Antes que nada, pues quisiera expresar mi gran orgullo por estar aquí sentado con mi papá y obviamente por poder intercambiar ideas con la maestra León Uribe. Gracias. Y aprender también muchísimo, obviamente de leyes. Yo soy neófito, pero poder tratar de aportar alguna definición o información que ayude médicamente. Me gustaría y me interesa muchísimo definir, por lo menos desde el punto de vista médico, lo que es aborto, porque creo que ha habido mucha confusión recientemente. Obviamente la esencia del aborto es la expulsión del útero del producto de la concepción. Hay dos grandes grupos, como lo vemos y lo estudiamos en medicina. Uno que es el aborto espontáneo, y aquí lo importante notar es que la voluntad de la mujer no tiene nada que ver con que ocurra. El otro gran grupo es el aborto inducido. Este es en el que en la mayoría de los casos se discute en las noticias, en todos los medios, en el que la voluntad de la mujer lleva a que se tomen las medidas necesarias
para llevar a cabo esta expulsión del producto de la concepción. Y creo que este ejemplo que das, papá, es interesantísimo porque, bueno, aunque la definición sea tan clara y tan evidente para todo el mundo que la oye, como doctores, cuando vemos a una paciente o a una mujer que llega con un sangrado o un potencial aborto en evolución, es dificilísimo determinar si este es inducido o es espontáneo. Yo creo que vale mucho la pena mantener en mente que un gran número de abortos espontáneos ocurren naturalmente. Se habla de 10-15% de todos los embarazos. Obviamente no hay números precisos porque pues no, hay muchas veces que es tan temprano que la mujer nunca se dio inclusive cuenta que estaba embarazada. Entonces estas cifras son una estimación. Pero entonces yo me pregunto, como perito no médico, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, es buen ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que ellos puedan determinar que esa mujer que tienen ahí realmente indujo el aborto y que no fue un espontáneo, que pues es muy común? Entonces me interesa mucho oír las diferentes opiniones porque pues no es muy fácil. El hecho de que haya un sangrado, que haya una pérdida del embarazo, no implica, como mucha gente a veces asume, que hubo una instrumentación o hubo un deseo o voluntad de la mujer. Muy bien, bueno, maestra León Uribe, esto es una ocasión importantísima porque, como bien ha dicho el doctor Huitrón Roy, es trascendente que nuestro distinguido auditorio, la teleaudiencia, se metan con nosotros en este tema, porque ahora usted ya tiene una plataforma. Y yo, sí, prácticamente para que usted nos haga favor de darnos sus opiniones, yo le haría esta pregunta. Frente a lo que dice el doctor, ya se dieron esos hechos. ¿Quién autoriza? ¿Quién representa al producto? ¿Quién habla por él? ¿Sea inducido o expulsado? ¿O es una cosa o en presencia de qué estamos? De acuerdo con la ley. Bueno, doctor, por principio, el Código Penal, artículos 333, 334, hace referencia, y me parece que al texto dice, no es punible el aborto como consecuencia de la imprudencia materna o cuando está en peligro la vida de la madre o la vida del producto, o como consecuencia de una violación. Entonces hay una posición jurídica determinada, definida respecto de esto. Pero usted me pregunta, ¿quién representa al producto? Y me parece un cuestionamiento muy reflexivo de parte de usted, difícil, pero no creo que sea imposible finalmente cristalizarlo por lo siguiente. Estamos ubicados en el punto preciso entre el antes de la vida, bueno, el antes del nacimiento y el después del nacimiento. El doctor ya nos definió desde el punto de vista médico su concepción, la concepción del aborto. Nosotros diríamos desde el punto de vista jurídico, que desde luego no puede ser distinto al médico, puesto que es su base, que aborto es la muerte del producto de la concepción. Literalmente así lo dice la ley. Pero el producto de la concepción. Esta pregunta que repetidamente siento que es... Maestra, perdón, esto es muy importante. Aborto es la muerte del producto. En cualquier momento de la preñez. En cualquier momento de la preñez. Sí. A contrario censo, usted solamente puede matar lo vivo. Desde luego, sí. Entonces, ¿matamos algo vivo? La muerte implica el animus necandi. Esto implica el deseo de causarla, la intención de causarla. Entonces, ese producto está vivo. Desde luego. Y entonces, si el aborto lo mata, estamos en presencia de una esperanza de persona, de un sujeto con derechos, con obligaciones, ¿o qué es el producto en el seno materno? El producto en el seno materno es un sistema estructural, sustancial. ¿Pero entonces no es persona? Ya usted lo llevó ahora a sistema. Sí, pero es un sistema estructural que se autoconfigura, recuerde usted que esto ya lo habíamos mencionado, que se da sus propias notas, que tiene una continuidad psicofísica y que no depende
de la voluntad de la madre para desarrollarse, puesto el hecho de que el vientre es solamente un depósito para que él se autoconfigure, se autodesarrolle y obviamente nazca la vida en el momento en que la naturaleza lo ha determinado, cuando la madre lo expulsa. Pero desde el vientre mismo, el producto debe tener una consideración muy especial, doctor, que debemos tomar todos muy en cuenta, que el producto es talitativo. ¿Qué esto significa? Que tiene tales notas. ¿Y cuáles son estas? Tiene su propio genoma, su propio ADN, tiene su propia psique. Es como si tuviera la voluntad muy particular, muy interna, no de fuera le viene, sino de dentro, de desarrollarse, crecer y posteriormente nacer. Bueno, aquí yo iría al aspecto médico para saber si ese producto, que así le llamamos nosotros en derecho, está vivo. Pues sí, también le llamamos producto en el ámbito médico, y claro que consideramos que mientras haya una célula viable, pues hay vida. Entonces, si estamos hablando de que el esperma se unió al óvulo, pues desde ese momento existe la vida. Y desde ese momento se estudia de una manera continua todas las temporalidades que les damos a la preñez, al embarazo. Obviamente obedecen a ciertas descripciones que nos ayudan a diferenciar diferentes periodos, pero pues la realidad es que estudiado científicamente se tiene muy preciso qué es lo que sucede con ese nuevo óvulo fecundado, que se multiplica la mórula y las diferentes etapas, embrión, feto y demás, en el que se desarrolla. Entonces, pues no podemos identificar desde el punto científico un día o semana en la que la vida se le inyecte al producto, sino que desde el principio, siendo células, pues se tiene que considerar vida. Me permitiría Sí, yo añadir maestra. lo siguiente. Lo que el doctor menciona, desde luego, es incuestionable. Es la aportación médica a lo que ahora voy a mencionar, a lo que ahora voy a referir. Cuando el producto se encuentra en el vientre y que, como repetidamente hemos dicho, se multiplica y desarrolla, haga de cuenta, doctor, que ya tiene todas las características que genéticamente se le han transmitido y consecuentemente, pues eso debe ser respetado. Debe tomarse muy en consideración que tiene vida propia, muy ajena al depósito que viene a constituir la madre, de manera que lo que el doctor dice, bueno, pues es manifiestamente cierto, y no quiero desviarme, me viene a la mente en este momento un principio médico hipocrático que considero fundamental, porque para nosotros es un principio general del derecho, que es el no hacer daño innecesariamente, que es la base justamente de los abortos no punibles, porque ahí se hace daño, pero porque hay necesidad, no porque se quiera. El animus necandi está ausente, la mala intención de provocar el aborto está ausente, consecuentemente, pues es totalmente justificado que así suceda. Es el primum non nocere o nocere, que en el derecho obviamente nos ayuda a resolver estas problemáticas. Bueno, ya vieron ustedes, para empezar, esas son las posiciones, el parámetro. Vamos a una pausa y regresamos para seguir con este tema. No le cambie, el aborto y los derechos del nonato. Gracias por seguir con nosotros en este tema tan interesante y que ustedes tienen el privilegio de escuchar, la voz jurídica y la voz médica, el conocimiento de la ley y lo que la ciencia médica aporta en este tan importante tema. Si usted acaba de sintonizarnos, vamos a pedirle al doctor Julián Huitrón Roy que nos haga nuevamente el favor de dejar muy claros los dos conceptos fundamentales en cuanto al aborto inducido y al espontáneo, porque es fundamental para las cuestiones jurídicas, para que después la maestra León Uribe también puntualice esto que es fundamental. ¿Tiene derechos?
Ella decía antes del corte, está en el receptáculo, está el producto, tiene genes, tiene vida, ¿y quién va a disponer de ella? Pero vamos con el doctor Huitrón, Roy, para que nos diga algo sobre esto. Lo que me preocupa es que se usa tanto el término aborto, que a estas alturas hay muchísimas personas que lo asocian al aborto inducido. Y creo que esto es lo que podría llevar a la confusión y al desajuste de la aplicación de la ley. Los abogados lo usamos mal, definitivamente, por eso estás aquí, para ilustrar esto, porque hablamos con una gran liberalidad, el aborto, pero esto hay que puntualizarlo. Pues autoridades que no estén muy familiarizadas con los términos, en el momento que lleven a alguien a presentar una mujer y la acusen de aborto, en su mente va a estar el aborto inducido inmediatamente, automáticamente, y va a ser eso un crimen. Mientras que si se tiene claro el concepto en el que quizás la mujer es una desafortunada paciente o víctima de un aborto espontáneo por causas, es innumerable, la lista es larguísima, pues no tiene ahora sí la culpa esa mujer, al contrario, pues es una pena que un embarazo que quizás sea muy deseado, muy planeado, pues se pierda. Como mencioné, las estadísticas pues son altas y se considera que hasta un 15% de todos los embarazos se pierden de manera de aborto. Otra cosa que me gustaría aclarar es, a diferencia del aspecto legal, aborto en la parte espontánea, digamos, la no instrumentada o la no voluntaria, simplemente dura hasta cierta etapa, la semana 20 de embarazo. Porque después de la 20 ya empezamos con términos como un parto inmaduro, un parto prematuro, y finalmente a la 40, al 9º mes, pues ya es un parto fisiológico normal. La parte aborto inducido, ese sí, como en el aspecto legal, se aplica a cualquier acción que resulte en la pérdida del producto durante todos los 9 meses del embarazo. Maestra, ¿qué le parece? Pues me parece así muy puntual, sobre justamente todo esto, la presencia. En el aborto inducido, y lo decía el doctor Huitrón, yo le preguntaría, para entrar en el aspecto jurídico, casi sé lo que me va a contestar, pero se lo quiero preguntar. ¿Es un derecho de la madre inducir el aborto? Solo que tuviera razones. Que serán eminentemente tan variadas como decía el doctor Huitrón, desde luego. Pero, dadas esas razones, ¿será un derecho de ella? Porque antes, acertadamente, usted señaló, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, las características propias de ese producto y que tiene vida. Pero al inducirlo, la madre ejerce un derecho para abortar. Pues ejerce un derecho sobre su propio cuerpo. Entonces lo tiene albergado en su cuerpo. ¿Y el producto? El producto... ¿No cuenta? Desde luego que cuenta, doctor. Entonces... Sin embargo, el producto no está en condiciones de impedir por sí mismo una decisión de una persona adulta. Pero está la ley. Desde luego que la ley protege al producto. Lo ha demostrado en diversos contenidos normativos cuando se refiere, por ejemplo, a que tiene derecho a heredar, a que tiene derecho a ser legatario. Estas son consideraciones que derivan de una ficción jurídica, pero siempre en favor del producto. Sin embargo, la pregunta que usted me formula respecto a quién lo representa en relación al aborto, por toda respuesta le quiero decir lo siguiente. Por principio, el producto de la concepción no nos pide la vida. Además, es total y absolutamente indefenso. Consecuentemente, cualquier acción que en su contra se tome, no nos la va a reprochar, jamás nos va a reclamar. Pero lo más seguro es que médicos, abogados, mujeres, la ley misma, el Estado, sí, no se sientan muy bien cuando sepan que se ha sacrificado a alguien que por su razón específica y natural, por su condición, no se puede defender y que tiene derecho a vivir además. Muy bien, entonces, quiere decir, como ustedes lo acaban de escuchar,
que en el aborto inducido, cuando la madre, o en este caso quien lo tiene, ejerza un derecho, va a darse con esas características. Pero volvamos, porque es muy importante complementar la hipótesis, ahora con el doctor Huitrón Roy sobre el aborto espontáneo. Es un delito, esa es una cuestión jurídica, pero este ejemplo que mencionabas de Guanajuato, donde estas pobres mujeres, ¿quién determinó si fue aborto inducido o espontáneo? Y dijeron ahí a la cárcel. Entonces es importante que la gente que nos ve y nos oye sepan diferenciar bien lo que es un aborto inducido y un aborto espontáneo. Bueno, pues como lo había mencionado, inclusive para nosotros como médicos es difícil a veces determinar, sobre todo mientras más temprano sea el embarazo, cuál fue la causa. Y obviamente primero hay que salvar a la persona porque se causa, el aborto en sí es una hemorragia significante que puede causar la vida. Entonces, como médicos nosotros, más que empezar a elucubrar si se trata de un aborto inducido, instrumentado, lo que sea, o un aborto espontáneo, pues más que nada nos abocamos a salvar a la paciente. Obviamente el espontáneo es como cualquier otra enfermedad, pues no es un delito. Uno no puede infringir la ley por enfermarse de una u otra manera, al igual que el aborto espontáneo es una condición tal cual como lo puede ser apendicitis o un tumor cerebral o cualquier otra condición médica. Completamente otra cosa el aborto inducido. Entonces, una primera reflexión es, señores legisladores, auxíliense específicamente de los científicos de lo que ustedes van a legislar. Porque en un momento dado, si es medicina, si es ADN, si es ingeniería, si son cuestiones fundamentales, ¿cómo pueden pretender ser, entre comillas, todólogos? Pero una vez aclarados estos supuestos, vamos a regresar con la maestra León Uribe, porque es muy importante dejar claro que ese producto en el seno materno, que tiene una protección jurídica, para empezar en el Código Civil, este ordenamiento dice que el producto de la concepción está protegido por la ley, que debe tener ciertas características para que se considere como sujeto de derecho, de las que hemos hablado anteriormente. Pero ahora ya, en la hipótesis de que ese producto nazca vivo y viable, maestra, ¿hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista jurídico con él? Bueno, ya está definido, ya está concebido, creo yo que se refiere usted a la personalidad jurídica. Al sujeto, sí. El sujeto se convierte en sujeto de derecho, pues a partir de que goza del raciocinio. Biológicamente hablando, cuando es expulsado del seno materno, ya él se empieza a manifestar, digamos, de motu propio. Claro, él no sabe si debe o no heredar, si merece o no el derecho, pero ya goza de la capacidad de goce que forma parte de la personalidad jurídica que la ley le otorga. Capacidad de goce de la que va a disfrutar durante toda su vida. Y a los 18 años, además, gozará de la capacidad de ejercicio. Si no goza de la de goce, pues no va a poder tener la de ejercicio, porque es antecedente y consecuente directo. Pero esta es una forma de protección de la ley y es además la forma como la ley conceptúa al individuo en sus diversas etapas biológicas. Cuando es niño, alguien lo tiene que representar, representantes naturales, los padres, o bien los padres adoptivos, o bien la autoridad en los casos que así procedan. Una vez llegada a la mayor edad, él se autoconduce, esto es, ya responde per se de sus propios actos, con responsabilidad, porque se supone que ya sabe lo que está haciendo. Bueno, dada la respuesta, y como tenemos que aprovechar la presencia del médico, del conocimiento de la medicina, y nos hemos enfocado de alguna manera, la maestra lo ha hecho así, y yo también, a lo que la mujer tiene derecho de hacer, que se le discute, etcétera, pero yo le preguntaría al médico, al hombre que sabe de esta cuestión, hasta dónde es trascendente, si existe, la opinión de un hombre cuando su esposa
su compañera, su concubina o conviviente, desea, y ahora voy a usar la palabra propia, de acuerdo a esa terminología, inducir un aborto. Vamos con los hombres, que no los habíamos tocado y que es importante, sobre todo porque tenemos al médico, ¿no? Bueno, este es territorio desconocido desde el punto de vista científico, porque aquí ya estamos hablando de preferencias, fe, religión, creencias, en fin. Ya en este momento, pues, todo el mundo tenemos que tomar una opinión personal, a diferencia de analizar científicamente células, el desarrollo, todos los sistemas conforme se van desarrollando, pues aquí ya la opinión del padre es más sujeto a interpretación, a lo que algunos creen que es fundamental, los que otros creen que siendo el cuerpo de la mujer, pues el hombre realmente no tiene nada que hacer ahí. A mí personalmente me parece que el hombre pues obviamente debe tener una cierta influencia en la mujer, y como médico de manera personal pues si se pudiera confortar y proveer a la mujer del sustento para poder tener al bebé, pues obviamente mi opinión personal de nuevo es que se lleve a cabo. Habrá doctores que opinen diferente y digan, ¿saben qué? Esta es la mujer, está en semana 10, 12 del embarazo, aunque el esposo o la pareja no esté de acuerdo, se va a seguir su deseo, es su cuerpo. Entonces ahí sí no hay una respuesta contundente por parte médica. O sea, en principio, ¿debe o no escucharse la opinión del hombre? Si consideramos la medicina como la ciencia cuya meta es el bienestar integral de las personas, tanto individuales como en comunidad, definitivamente sí, en el aspecto psicológico de integración debe haber una consideración importante del hombre, de los abuelos, de todo el mundo. Todo el mundo debería estar en una situación ideal, feliz con las decisiones que se tomen. La realidad es diferente. Nosotros como médicos, y con mayor avance de la ciencia y tecnología, pues nos enfocamos más a los aspectos tratables, en los que no influye la opinión, o la fe, o la ética, la moral personal. Entonces es difícil poder decir contundentemente si sí o no. Maestra, esto es muy importante por las posiciones que hemos expresado. Entonces, nos gustaría, y seguramente que la teleaudiencia también, escuchar la opinión de usted como maestra, experta de todo lo que hemos hablado en ese mismo tema. Si debe o no considerarse la opinión del hombre a este extremo. Vamos a llevarlo al punto en el que ella quiere abortar y él se opone. Considero que atenderíamos mayormente a la decisión de ella, pero difícilmente podamos es categórico, evitar, muy contundente. No tanto, doctor, porque difícilmente podamos evitar el tomar en consideración su opinión, sobre todo si se trata de una pareja generatriz, porque él también tiene mucho que ver en la cuestión del producto. Además hay otras consecuencias. Bueno, yo iría más allá, porque siento que está un poco reducida la expresión, tiene mucho que ver. Para mí es tan importante él como ella. Desde luego. Pero aunque bueno, se ha dicho si es derecho de ella, etcétera, pero hasta dónde los hombres casados, convivientes, lo que sea, deben o no tomarse su opinión y la ley, considerarla, porque es como el divorcio express. Resulta que el legislador dijo, ya no quieres vivir aquí, esta unión se acaba aunque el otro quiera o no quiera. Y aquí, bueno, es una decisión gravísima abortar. Y máxima ahora sabiendo que el inducido nos puede llevar a tantas hipótesis. ¿Y el hombre? Sí, yo estoy de acuerdo, doctor. Considero sí que es difícil dar una respuesta contundente, pero en principio, estableciendo una prelación, yo atendería primeramente al deseo de la madre, pero desde luego tomar muy en consideración la opinión de él. Pero para mi gusto, doctor,
siempre y cuando sea una opinión verdaderamente objetiva, razonable, digamos, de buena fe, de buena Maestra, persona. se la voy a cambiar en el aire para que sea más interesante. Él quiere que aborte y ella no quiere. Que sea un médico el que decida. Pues entonces aquí sí, la señora dice yo no, él dice tenemos demasiados hijos, tomamos las precauciones, estás embarazada, no quiero que aborte, no quiero que abortes. Ahora, como usted bien lo sabe y lo sabe la teleaudiencia, el artículo 4 constitucional, como garantía constitucional de la familia, dice: toda persona tiene derecho de manera libre, responsable e informada a determinar el número y el espaciamiento de los hijos que desea tener. Aquí el legislador debió haber agregado un punto y coma y decir, y el derecho a no tenerlos. Porque en un momento dado, claro, muy bien, ya dijimos, la señora dice, no quiero abortar. Ahora fui a la otra hipótesis, y el señor dice, no podemos seguir, tenemos 10 hijos. Tienes que inducirte un aborto. ¿Cuál es el valor que le vamos a dar a esa opinión? Ahora voy a estar con el médico porque ya me ves ahora un poco extrañado y es importante que todos hablen. Creo que es importante notar que hay encuestas y obviamente no hay información oficial en cuanto a abortos inducidos, porque simplemente no se reporta. Pero hay encuestas que muestran que el 80% de las mujeres que tienen un aborto inducido son entre los 30 y 35 años y que además son madres solteras. Entonces, esta discusión sobre qué tanto importa lo que opine la pareja masculina, el hombre, se reduce a un grupo muy pequeño de mujeres en las que sí se presentan como pareja a discutir estos temas. El pan de cada día es la madre de un nivel socioeconómico medio-bajo que va como madre soltera a solicitar información y finalmente que se haga un aborto inducido. Entonces, pues esta situación de qué tanto puede opinar el padre, pues es caso por caso, me imagino. Obviamente, si no hay una necesidad médica en la que peligre la vida de la madre, en la que sea clara la decisión, o la madre o el bebé, pues entonces en ese sentido está en el aire. Cada quien va a tener su opinión, cada quien va a decidir. Voy a ubicarlo más en cuestiones eminentemente jurídicas de matrimonio. Cónyuges, y ella dice, voy a abortar, y el señor dice no, o el señor dice aborta y ella dice que no. Parejas. ¿Hasta dónde? En esta, ya no esta madre soltera, porque eso, bueno, sí es un caso prácticamente que es difícil de opinar, de sostener, pero cónyuges, la opinión de él en el supuesto, tienes que abortar y ella no quiere, porque estamos dándole el mismo valor en el otro caso de que, bueno, pues la mujer como trae el producto, y si ella decide, como usted decía, bueno, pues que se haga, pero eso no es la expresión más justa, más equitativa de la ley, porque además persiste la tesis con la que empezamos. ¿Y el producto? Eso pasó, maestra, y usted lo sabe bien, con este proyecto de iniciativa de decreto de la Asamblea Legislativa, que han hecho todo un monumento pésimo jurídico, pero además sorprende, como sorprendió en el divorcio sin causa. En el divorcio sin causa, a la única que no se tomó en cuenta fue a la familia. Claro, que es la desvinculación Y de la familia. en este caso, al único que no se ha tomado en cuenta de lo que hemos hablado es al producto. Entonces vamos a suponer que la mamá asume la defensa del producto porque ella no quiere abortar y él dice, pues vas a abortar. No, esto es importantísimo porque la gente que nos ve toma opiniones, reflexiones de los que la presunción juris tantum es que sabemos, y entonces por eso ustedes es fundamental que le digan a la teleaudiencia su sentir, su conocimiento. Mi sentir y mi conocimiento es que preferentemente el sentir y la decisión de la madre. Considerando además que desde luego el marido o la pareja, el concubinario, tiene que participar,
Pero si él trata de destruir y la madre está en condiciones, y mire usted que la mujer latina es verdaderamente heroica. La madre latina, la madre mexicana, no es de las que siente temor. Si se le preguntara, ¿hay necesidad de sacrificar a su hijo o la sacrificamos a usted? Seguro que ella diría más subjetiva y más emocionalmente que objetivamente diría, a mi producto no lo toque, tóqueme a mí. Sí, ¿a qué voy? A que se sublima la maternidad, doctor. Y cuando el doctor se refiere a un hecho real, cotidiano de esta sociedad nuestra, y me voy al caso de las madres solteras, porque ahí ellas deciden, muy en contra de la pareja, llevar ellas solas su producto, alumbrarlo, cristalizarlo y mantenerlo. Creo que también debiera ser un parámetro que debiera tomarse en consideración para una respuesta en relación a la pregunta que usted formula. En principio, la madre, pero desde luego considerar cuándo el padre quiere causar perjuicio o no, porque qué tal que el padre, oye, ¿por qué no abortas si tenemos 10 hijos? Y ya no podemos mantenerlos. ¿Y qué tal que la madre dijera, no, es mi hijo, tenemos 10 hijos y yo veré cómo, pero lo saco adelante, contigo y sin ti? Y eso forma parte de la idiosincrasia mexicana, de la realidad de todos los días. Hay mujeres que dicen, no, mi producto se respeta y mi producto lo conservo. Y considero que esta posición debe tomarse muy en consideración porque, le repito, el producto no nos pide la vida, tampoco se puede defender. Quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista médico, llevarlo un paso más allá. Yo personalmente, bueno, no, obviamente yo no me dedico a esto de ginecología, pero si atiendo a la madre y yo pienso que la voluntad de la madre es la que se debe seguir, es su cuerpo a final de cuentas, los riesgos ella los va a asumir, y después llega el esposo con amenazas en contra mía, legalmente, ¿qué puede hacer? Porque yo asumo que la madre, al ser mayor de edad y ser autónoma, pues no necesita de la aprobación o del consentimiento del esposo. Ella es autónoma. Pero ¿qué tan lejos podría llegar el esposo en el sentido de demandarme a mí como médico si decido seguir su voluntad? ¿Le puedo ministrar la respuesta que me parecería? Bueno, nomás le voy a hacer una interrupción porque es importantísimo esto e incluso nos va a permitir en un momento dado, después de esta pausa, retomar con lo que dice el doctor Huitrón Roy y que la maestra ya tiene una respuesta que ha reflexionado y que después del corte regresamos con ustedes. Gracias por permitirnos seguir llegando a su hogar. Si usted acaba de sintonizarnos, recuerde que estamos hablando del tema el aborto y los derechos del nonato. Ha escuchado una serie de argumentos, de razonamientos médicos, jurídicos, sociales, familiares, personales, que son fundamentales en esta materia. Recuerde que usted puede opinar, escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llámenos al 56 39 22 35 y exprésenos su opinión. Díganos qué le parece, a quién quiere ver, a qué personas quiere usted que traigamos y qué temas podemos tratar con ustedes. Antes del corte decíamos algo fundamental en relación al tema, al aborto, a la mujer, etcétera. Y el médico formulaba una pregunta que la maestra León Uribe va a responderles precisamente en función de una meditada respuesta, de una reflexión, para después yo hacer algún comentario. Maestra, por favor. Sí, doctor. Respecto de la pregunta formulada por el doctor Huitrón Roy, yo le manifestaría que el derecho acoge la protección del menor, y desde luego antes del menor, al producto, como una institución de interés y orden público, lo que significa que el Estado, obviamente por medio de la ley, tiene interés en que ese producto viva y nazca la vida de completitud. Consecuentemente, la intención o la opinión, aún de los padres,
Pues sí, en determinado grado deberá tomarse en consideración, pero siempre y cuando sea benéfica, no destructiva para el producto. Porque yo le formularía otra pregunta. Bueno, si el padre desea que la mujer aborte, yo preguntaría, ¿y entonces por qué lo engendró? Si lo vamos a destruir después. Eso está muy relacionado con el modo de ser del sujeto. Esto es, con las partes oscuras, con las buenas y malas intenciones, con la responsabilidad. Entonces, por principio, el acto gestacional tiene que ser reflexivo, responsable. Y si no lo es, pues que no hagamos más daño después de eso. Es de interés y orden público, preferentemente el interés del producto. Y luego el de la madre, la buena madre. Esa es mi respuesta. Bueno, pues la maestra trae a colación una expresión muy importante que ustedes deben conocer, que es el orden público y el interés social, específicamente en el derecho familiar, el cual se caracteriza por ser un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley o por el Estado, que en el caso específico de la familia y sus miembros, tenemos que aceptar sin protestar. La ley ordena, no discute. La ley dice, vamos a proteger a este producto en el seno materno y vamos a hacer que tenga una vida y nazca en condiciones favorables. Pero los vivos, el papá, en el caso específico que señalábamos, y la mamá tienen una discusión al respecto, y como ya también traje a colación el cuarto constitucional, esto seguramente podrá, en un momento dado, provocar problemas de interpretación, donde los máximos órganos legislativos tienen que pronunciarse en ese sentido, porque de otra manera vamos a encontrarnos con una diversidad de opiniones que, pues como siempre, no van a darnos un resultado importante. Pero, recuerden ustedes, estamos en este tema tan importante y que yo quisiera escuchar en este momento la voz, la opinión del doctor Julián Huitrón Roy, porque estamos en la última parte del programa y de alguna manera irnos acercando a una serie de conclusiones fundamentales para que ustedes en su hogar tomen nota, registren, sepan cuál es la opinión de la medicina, cuál es la del derecho en un tema tan importante de manera resumida. Por favor, doctor. Bueno, yo creo que desde el punto de vista médico vale la pena observar que, es mi observación que desarrollamos a lo largo de nuestra formación en la carrera, una especie de dualidad en la que el ver los hechos y la realidad de lo que sucede no nos permiten simplemente ignorar y hacernos nuestras propias ideas personales y ignorarlas. Por lo que desarrollamos esta dualidad en la que al ver los hechos tenemos que ser objetivos y tenemos que luchar por la vida al máximo que podamos. Al mismo tiempo podemos tener nuestra opinión personal y ejercerla como tal. Y para ejemplificar, es un hecho que hay cientos de miles de abortos instrumentados o inducidos en el país al mes. Es una cantidad impresionante. De nuevo, los números no hay precisión, pero esto es lo que se estima. De estos hay miles de muertes innecesarias porque las madres o las mujeres fueron a manos inexpertas de no médicos, del curandero, de alguien en la colonia que ya se conoce como la persona que provoca los abortos, y hubo una muerte que es totalmente innecesaria. Entonces, aunque yo personalmente promueva la vida, tengo una filosofía pro vida muy clara, no puedo ignorar el hecho de que haya todas estas muertes innecesarias, por lo cual establecer programas que ataquen el problema es esencial para mí. No solo desde el sentido de cómo abordar el aborto, sino antes. ¿Qué opciones tiene la mujer embarazada en un embarazo no deseado? Desde antes inclusive, ¿qué métodos de planificación familiar existen que puedan prevenir estas circunstancias al final de todo esto? Entonces, pues por mi parte, yo pienso que es muy importante no condenar el término aborto como una voluntad criminal de la mujer, sino hasta que se esclarezca y quede todo perfectamente bien documentado. Bueno,
Es una opinión muy valiosa porque siempre nos hemos ido a los extremos y decimos aborto es acto criminal, es delito, es todo esto, y bien ha dicho el doctor Huitrón Roy que en estas circunstancias hay que valorar todos los elementos que hay. Pero esta cuestión médica tiene que estar en la ley. Entonces, en la ley, maestra, ¿qué podemos como resumen, como síntesis de todo lo que hemos señalado, decirle a las personas? Porque no dejar un desconcierto ni una incertidumbre sobre si quiere abortar, si puede, si no puede, en qué circunstancias. No he mencionado la hipótesis del Distrito Federal de las 12 semanas, que como usted sabe incluso llegó hasta la Corte, y que es importante señalar que no fue la Suprema Corte la que determinó que era legal abortar antes de las 12 semanas, sino la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que la Corte consideró que era constitucional. Entonces, en esas circunstancias, jurídicamente, de acuerdo a lo que dice el doctor Huitrón Roy, ¿qué le podemos decir a la audiencia respecto a la ley? Que aborten, que no aborten, va a haber castigo, no va a haber, es un delito, es Pues, ejercicio doctor, de un derecho. Doctor, puede que mi respuesta no agrade, pero mi conclusión sería que cada quien tiene derecho a concluir según su propia estima, considerando que el producto, según lo manifesté, no nos pidió la vida, no se puede defender. Creo que sabiendo bien a bien y con precisión el estatuto y dignidad del producto, se estará en condiciones finalmente de decidir en esas partes casuísticas. Porque sí es cierto que si una madre no puede alimentar, ¿para qué traerlo al mundo? Que si esto, o sea, hay una serie de circunstancias varias, que esto en filosofía del derecho le llamaríamos etiología del derecho, las razones, los motivos del por qué un resultado, pero esto creo que cada quien lo debe decidir. Sigo insistiendo en que mi respuesta es muy individual. El producto se gesta como individuo, se convierte en sujeto de derecho por disposición de la ley, tiene derechos, está protegido, pero aún considerando esto, pensemos que no nos pidió la vida, es indefenso y no nos va a reclamar. Consecuentemente, como acto de conciencia, que quede. Y por lo que respecta a la ley, bueno, es de interés y orden público. Y el Estado está obligado a defender tanto a la familia en su integralidad, como el doctor lo ha manifestado, pero también a una parte básica de la conformación de la familia en el aspecto filiatorio, que son los hijos, en su relación padres e hijos y derechos y obligaciones que así surgen. Como opinión personal. Como y opinión ustedes personal. lo han escuchado. Pero la ley que ordena, la mujer que aborta, la metemos a la cárcel, la ley que dice, la ley, que es lo que es importante para la gente que nos ve, saber, porque bueno, esta es una opinión personal, es muy respetable, pero la ley al respecto, ¿qué dice? Por ejemplo, al Distrito Federal, ¿qué le podemos decir a la gente? Porque finalmente van a meter aborto inducido o como sea esas características a la cárcel, a la que aborte después de las 12 semanas. Sí. ¿Y antes? Entonces, todo eso que usted señaló es muy importante, pero la ley, ¿qué dice? No, la ley tiene fundamento cuando establece que después de las 12 semanas sea punible el delito, porque tiene también esto una relación desde el punto de vista neurológico, médico. A las 12 semanas ya el producto se considera, está totalmente formado inclusive desde el punto de vista nervioso. A eso voy, siempre aprovechando la Sí, presencia claro. de la ciencia médica. ¿Qué podemos decir de esas 12 semanas o 20, o fue un término arbitrario, o es científico, es correcto, o para la medicina? Porque esto fue muy discutido en la Suprema Corte en México. Hubo trabajos de diferentes disciplinas multilaterales y vinieron médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera. Pero ¿qué puedes aportarle a la teleaudiencia de esto de las 12 semanas? Si eso es bueno, si debió haber sido 13 o 10.
Es al final de cuentas una medida arbitraria. No hay un evento que ocurra entre la semana 11 y 12 o 12 y 13 que haga que esto sea una diferencia gigante. Pienso que el único beneficio de haberlo limitado a un embarazo relativamente temprano es exactamente esto, que no haya mujeres que simplemente de ocurrencia tardía vayan a estos abortos de embarazo avanzado, que bueno, pues es todavía más traumante para todas las personas involucradas. Entonces, si bien las 12 semanas no establecen que inicia la capacidad sensorial del embrión para sentir o no, porque 12 semanas no lo es una buena medida para determinar que si se va a considerar el aborto inducido, se debe considerar temprano. Eso sería el único beneficio que le veo. ¿Podría yo hacer Por una favor, adición? maestra. Yo estoy de acuerdo con lo que el doctor menciona, sí. Y puntualizando y reflexionando todavía en la pregunta de origen que usted me formulara, creo que debe estar presente, que está presente en la ley, el animus necanti, la intención de matar. Si esa intención no se da, no debe ser punible. Si esa intención se da, debe ser punible. ¿Cuándo? Cuando los médicos lo... Pero la ley dice 12 semanas. ¿Tuvo que Entonces, elegir? yo le diría, haya o no ese animus necandi, ¿se debe castigar? Ya las 12 semanas es una causa excluyente de responsabilidad penal. De acuerdo, doctor, pero me parece también prever que aquí hay una política antinatalista, que aquí hay una política demográfica. Aquí, como usted dice, ¿es Distrito Federal o el país? Bueno, el interés es Bueno, de pero país, usted sabe, pero usted sabe que esto se ha ido extendiendo Sí, desde y luego. legislaturas locales han secundado ya lo que dijo el gobierno del Distrito Federal. O sea que ahorita por el momento es DF nada más. No, y no, no. se ha No, ya se extendido. extendió a más de 18 estados y con la gravedad, por ejemplo, en Guanajuato, todo lo que ocurrió y otros estados han modificado su constitución para decir que la vida inicia en el momento de la concepción y eso es intocable. Sí, desde luego, pero le repito, a mí me parece ver que jurídicamente, doctor, aquí hay una política antidemográfica. Dicho de otro modo, ya somos muchos. Pero ¿será, doctor, esto un elemento de control de la natalidad, el aborto? Pues yo creo que no hay una respuesta categórica. Si esto va a disminuir el número de muertes innecesarias en jóvenes que van a manos inexpertas, aunque yo personalmente promueva la vida, estoy de acuerdo en que se establezca si como una medida epidemiológica estamos disminuyendo la morbimortalidad de un aborto inducido. Ahora sí que lo que más prevenga muertes y enfermedad innecesaria, pues yo como médico lo apoyo. Independiente de mi opinión personal, es la dualidad que yo mencionaba hace rato. Muy bien, bueno, a ustedes muchas gracias, maestra, por su presencia y como siempre, la calidad, el tiempo y su disposición. Y a ti, mi hijo Julián Huitrón Roy, médico, que además hemos aprovechado su presencia. Él está radicando en la Universidad de Cincinnati, él es médico cirujano torácico y bueno, aprovechamos esta presencia. Gracias, hijo, y por tus conocimientos. ¿Quieres decirle algo al De nada, distinguido es un honor auditorio? poderme sentar aquí después de haber visto varios programas y es un honor poderme sentar y compartir y más que nada aprender entre nosotros de Muchas gracias, este tema. Gracias y nos vemos en el próximo programa. A continuación, recuerde, el mejor noticiero de la televisión, ADN Noticias.